El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Un minutito para dar la bienvenida a otro grupo de personas que no han podido llegar físicamente aquí a la casa de oración, y me refiero a los oyentes de Radio Sabáis que están en sintonía con este culto que se está transmitiendo en vivo, y también me refiero a las personas que nos están mirando y oyendo a través de internet, que tampoco no son pocos, valga la redundancia. Hay muchísima gente y en eso hay misterio. Puede haber personas al otro lado del mundo que en esas cosas del Espíritu fueron conectadas para estar con nosotros, y yo quiero que les demos la más atenta y cordial bienvenida a ser parte de este culto, en la esperanza que si son atentos y reverentes, seguramente el Espíritu Santo va a bendecirles. Después de eso, si pueden tomar su asiento. Amén. Gloria al Señor. Amén. Yo espero que acepten que en Centro Cristiano, y especialmente a la hora de la predicación, hay como una necesidad de prestar atención a lo que se va a decir, porque creo que en alguna manera lo que se va a decir viene de parte de Dios, viene de parte del Espíritu Santo para todos nosotros, y en ese sentido les pido a todos estar lo más reverente que nos sea posible. Espero que la mayoría de ustedes, especialmente los que asisten a este culto periódicamente, es decir, que asisten casi siempre, salvo algún problema, recuerden que estamos llevando la serie de predicaciones que responde al título, a ver si recuerdan, ese es el asunto que hay que recordar ahora, que es lo que hemos venido oyendo especialmente en este culto. Hemos traído la serie bajo el título El único Dios, creador y sustentador de todas las cosas, es un Dios que habla. Así titulamos la serie hace más de mes, casi 2 meses, titulé esta serie de predicaciones. Lo dije en la predicación anterior que sin premeditarlo, porque no lo pensé así en el principio, sin premeditarlo, sin pensarlo, la serie ha ido encargándose de presentar las cualidades y características del único Dios, del Dios creador de los cielos y de la tierra. He ido presentando las características de este único Dios sin haberlo pensado. Yo creía que la serie iba a ir por otro lado. Después de la última predicación y pensando en los temas compartidos, pensé, y escúchenme bien esta cosa que pensé, porque yo termino de predicar y me voy pensando en lo que he dicho, me voy pensando en qué debo de decir en el siguiente culto, y me fui pensando en que con estas predicaciones, escúchenlo bien, le estoy haciendo una publicidad a Dios. Yo pensé, con estas predicaciones que estoy dando, le estoy publicitando a Dios, estoy haciendo publicidad de las características que tiene este Dios, porque las he ido presentando tal como están escritas en la palabra de Dios. Así pensé, le estoy haciendo publicidad. Y mientras estoy pensando esto, fíjense, y escuche bien lo que voy a decir. Yo pensé que le estaba haciendo publicidad a Dios, como que le estaba haciendo una... ¿Qué? Ayúdenme, ¿están despiertos o no? Cuando uno está haciendo una publicidad, ¿qué está haciendo? Como promoviendo. Está promoviendo. Entonces yo le estoy haciendo publicidad a Dios. Todavía tenía el pensamiento en mi mente cuando otro pensamiento se me vino, como que alguien me decía, yo no dudo, fue el Espíritu Santo que me dijo,
te estás haciendo un favor a ti mismo y le estás haciendo un favor a los que te escuchan, a los que te oyen, para que no vayan a cometer errores cuando piensen en mí. Porque cuando conocemos cómo es este Dios nuestro, único Dios, hay que saber cómo dirigirnos a Él. Me duele cuando escucho gente en lo que se llama la oración, hablando con Dios, dicen que con este Dios, y tratándolo como que si fuera cualquier cosa. Cuando vamos a pensar en este Dios, deberíamos de pensar con cuidado. Yo pienso, hasta deberíamos de lavarnos los dientes, porque estamos hablando delante del Dios o hablando con el Dios Todopoderoso. Así que cuando yo estoy pensando que le estoy haciendo publicidad a Él, Él me hace sentir que a quien estoy ayudando, me estoy ayudando a mí mismo y les estoy ayudando a ustedes para que cuando se refieran a este Dios, lo hagan con todo el conocimiento de quién es Él, cómo es Él, para hacerlo con el respeto debido. Rápidamente quiero que recordemos, solo para ayudarnos a todos, quiero que recordemos los temas que ya hemos compartido, y tengo preocupación o pena con las personas que nos están visitando, que son muchos y que no habrán oído los temas anteriores, pero cuando menos el tema los van a oír en este momento. Vamos, el primer tema. Vamos a ver, ¿recuerdan? Y eso es lo que a mí me enreda. Fuera un chambre, ¿qué creen que diría? ¿Qué pasaría? Aunque sea mentira, porque hoy con ese asunto de internet que publicitan cosas que no son ciertas, uno ya dice, es que ya el presidente de Estados Unidos cayó, el avión en que iban. Mentiras, el hombre sigue vivo todavía, pero uno ya, eso sí y hasta se lo cuenta a otro con un poquito más de detalle. El primer tema fue: el único Dios creador y sustentador de todas las cosas es un Dios que habla. Ese fue el primer tema. El segundo, los objetivos de Dios cuando habla. Dios no habla como hablamos nosotros. Cuando Él habla, Él siempre tiene objetivos. A ver si hay un creyente que recuerda uno de esos objetivos. Cuando Dios habla, ¿qué objetivos tiene? Uno, dije tres, pero díganme uno. Advertir sobre lo que Él va a hacer. Siempre que habla, Él quiere advertirle. Él iba a destruir a Nínive y primero advirtió. Iba a venir el diluvio y primero advirtió. Cuando Dios habla, Él quiere advertir. El tercer tema, los diferentes tonos de la voz de Dios cuando habla. Diferentes tonos. Él habla suavecito, pero cuando no se le hace caso, habla fuerte. Y yo no creo que los truenos, porque hay veces que la gente dice cuando tronó así cerquita a Dios, Dios está hablando. No, hombre, Dios habla más fuerte que eso. Me voy explicando. Cuarto tema, este único Dios casi siempre que habla lo hace por medio de humanos. Por eso les pido que me atiendan. Yo creo que el Espíritu Santo está hablando a través mío para su propia bendición. El quinto tema, los por qué cuando este Dios que habla lo hace por medio. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué habla a través de personas? ¿Por qué no directamente? Porque si hablara directamente nos mataría cada vez que hablara. Amén. El sexto tema fue este único Dios, creador y sustentador de todas las cosas, también oye, también escucha. Y el último tema de este Dios creador y sustentador de todas las cosas también ve. ¿Qué piensan de este Dios? ¿Es cierto eso? ¿Creen ustedes que Dios ve? ¿Crea usted que lo vea usted? ¿Cuántos creen que Dios lo dicen en palabra pero no lo creen? ¿Cuántos creen que Dios? Mire, si nosotros creyéramos realmente que Dios nos ve, andaríamos, ¿cómo andaríamos? ¿Pero qué? Uno cuando llega a la casa cree que allí no lo ve Dios a uno. Y empieza a hablar, ¿te vas a hartar o no te vas a hartar? Mira, vieja, no me... Y al ratito empieza la guerra. Entonces, este Dios también ve. En ese mismo sentido, despiertos, cuando menos los jóvenes que hacen sus notas de este momento, estábamos repasando, pero hoy empieza la predicación de hoy. En ese mismo sentido, viene la predicación de hoy bajo el tema
tema difícil, complicadísimo. Yo humanamente confieso que no tengo la capacidad de compartirlo, pero lo digo, así lo tengo escrito. Espero que el Espíritu Santo me guíe para poder compartir. Este único Dios, creador y sustentador de todas las cosas, también tiene sentimientos. Solo pueden leerlo, está aquí ya. Este único Dios, ¿cómo dice el tema? Creador y sustentador de todo lo que existe, también tiene sentimientos. ¿Quieren repetirlo? También tiene, una vez más, padres de familia ahí atrás, para que saquen provecho, desde ya lleven este tema, porque sobre ese vamos a hablar. ¿Cuál es el tema de hoy? Creador y sustentador de todo lo que existe, también tiene sentimientos. Quitemos la pantalla para ver cómo, porque estaban leyendo y ya sé que todos han ido a la escuela, los alumnos mucho más. ¿Cómo es el tema? Creador y sustentador de todo lo que existe, también tiene sentimientos, ¿Qué les parece este tema? ¿Están pensando? ¿Qué les parece este tema? Desde ya ustedes aceptan que este Dios, único Dios, creador de todo, ¿tiene sentimientos? ¿Cuántos aceptan desde ya que Él tiene sentimientos? Él tiene sentimientos. Como lo dije en la predicación anterior, qué maravilloso y sorprendente es que las mismas cualidades o características de este único Dios, así lo dije en la predicación anterior, también estén en los humanos, con la diferencia que en Dios esos sentimientos son santificados. Y fíjate que estaba pensando que sobre los sentimientos, comparado los sentimientos de Dios, o especialmente hablando de los sentimientos humanos, en los sentimientos humanos hubo como una tragedia. Esa es la palabra que se me viene, no lo tengo en mis notas. Hubo como una tragedia. Que cuando Dios creó al ser humano, le transmitió sus sentimientos en manera, por supuesto, finita, pero que después del pecado hubieron otros sentimientos, o los sentimientos que Dios le había transmitido al ser humano se corrompieron. Por eso es que llegamos al punto que en el día de hoy la mayoría de los sentimientos humanos no son parecidos, tienen el mismo nombre posiblemente, pero no son parecidos a los sentimientos de Dios. ¿Me expliqué con eso? Los sentimientos humanos se corrompieron. Ya vamos, mientras vamos hablando, vamos a ir entendiendo. ¿Cuál es el tema? También tiene sentimientos, ¿Qué son los sentimientos? ¿Qué son? ¿Cuántos de ustedes tienen sentimientos? Locura, seguro que todos. Distorsionados sí, pero todos tenemos. Quiero hablar con honestidad, reconozco que estoy abordando un asunto que hasta secularmente es difícil de comprender, no digamos en términos espirituales. Los que más saben de los sentimientos son ¿quiénes? Los psicólogos, los sociólogos, los biólogos. Pero aún en ese mundo hay una serie de confusiones al punto que los que estudian esto casi se vuelven un poco locos. Pero pido guianza al Espíritu Santo para que al abordar este asunto lo haga bajo el punto de vista bíblico y espiritual, con su guianza y capacidad que no dudo que Él me la va a dar a la hora de estar compartiendo. Ya me la dio a la hora de preparar mis notas, pero también lo va a hacer mientras estoy hablando con ustedes. Cuando estoy usando el vocablo sentimiento en singular o sentimientos en plural, me estoy refiriendo a esa capacidad que tenemos los humanos de sentir o sentirnos.
Por eso es que la palabra casi empieza explicándose sola. Sentimientos, es decir, lo que sentimos, o lo que siento o lo que sentimos. Casi todo lo que hacemos depende de lo que sentimos, inclusive de las emociones. Porque yo veo esas dos palabras, que son dos funciones parecidas, casi confundidas. Yo siento que, valga la redundancia, los sentimientos son lo que siento y las emociones son lo que expreso. Parece que las cosas no están ni tan complicadas. Los sentimientos son lo que sentimos, y las emociones son la demostración de esos sentimientos. Cuando menos yo así lo veo. Los psicólogos pueden decir otra cosa, pero yo creo que tengo sentido en esto que estoy diciendo. Estamos tratando de comprender ese asunto de los sentimientos. Pero el asunto es, ¿de dónde le vino esa capacidad al ser humano de sentir? Porque voy a hacer la comparación. Yo voy a hablar de Dios, pero estoy haciendo la comparación para que nos sea fácil comprender. ¿De dónde le vino al ser humano esa capacidad de sentir? ¿De dónde le vino? Los que creemos en el principio creacionalista, ¿qué decimos? Los que creemos que somos criaturas de Dios, que Dios nos creó. Por supuesto que en eso hay que entender que hay una cosa tonta, no sé por qué. Alguien se ha ido a matricular, solo se ha ido a matricular a la universidad. No ha estudiado todavía, ni ha cursado las materias de psicología, pero él ya sale diciendo que Dios no. Y eso inclusive algunos hermanos. Ya al entrar a la universidad, entraron a la universidad, salieron de la puerta de la universidad y hasta al salir ya caminan diferente. Y es que yo tengo la cabeza llena, no sé de qué, no sé si es que he ido pasando por un árbol donde hay pajaritos o algo, pero ya tiene la cabeza algo. Entonces lo que creemos que Dios nos creó, fácilmente comprendemos y aceptamos que todas las capacidades que hay en el ser humano vinieron ¿de quién? Vinieron de su creador, vinieron de Dios. Y cuando estamos hablando de los sentimientos que están en el ser humano, esos sentimientos vinieron de Dios, sin ninguna alguna. El asunto es que todas esas capacidades que hay en el ser humano también están en Dios, también las tiene Dios o las personas que lo integran. Aquí hay otro tema que algunos lo conocen, pero no tengo tiempo para profundizarlo. Estoy diciendo que esas capacidades que están en Dios o también en las personas, porque Dios tiene una misteriosa y sabia integración. Amén. Van conmigo, no voy a profundizar en eso. Para facilitar la comprensión de este tema, pensemos en los sentimientos que tenemos los humanos, porque parecidos a nuestros sentimientos son los sentimientos que tiene Dios. Así que vamos a pensar, yo aquí quiero que ustedes me digan cuáles son algunos de los sentimientos que tienen ustedes, que tenemos los humanos. ¿Cuáles son los sentimientos más comunes en los seres humanos? Y voy a tratar de ir uno por uno, uno de este grupo y otro de este grupo, para darles oportunidad a todos. Y si me queda el tiempo, unos del frente, otros de atrás, otros de aquí y otros de allá. Vamos a ver, ¿cuáles son algunos de los sentimientos más comunes en los seres humanos? Uno de aquí, amor. Uno de aquí, tristeza. Otro de allá, el llanto ya no es decir, ese ya va con la otra área, es una expresión del sentimiento. Puede ser que lo primero fue tristeza, que estaba ahí adentro, pero usted quiere demostrar o que salga afuera esa tristeza. Y no hay cosa más triste que ver a los hombres llorando. Y los hombres generalmente lloramos por las mujeres. Siquiera lloráramos por Dios, valdría la pena, hombre. ¿Por qué están callados? No creo que estoy hablando mentira. Vamos a ver, aquí dijeron tristeza. ¿Qué otro? Otros sentimientos. Deberíamos de alegría, deberían de esos que sí los sentimos. Odio. ¿Qué es lo que sentí con Samuel vos? Cólera.
El sentimiento de cólera es bien común en los seres humanos. ¿Estamos bien? Díganme lo que sienten ustedes para que no andemos ahí inventando ni diciendo otra cosa. Esos sentimientos están en los seres humanos. Ya lo dije que algunos de esos sentimientos han entrado en deterioro, se descompusieron. Pero esos sentimientos también están en Dios, porque el tema de hoy, ¿cómo dice? Que este único Dios, creador de todo lo que... También tiene sentimientos. Y yo diría que no solo también, sino que la fuente de los sentimientos que tienen los humanos vinieron de Él. Solo que en Él están en manera santificada. Amén. Pero el asunto es que antes que esos sentimientos estuvieran en el ser humano, ya estaban en Dios. Y por eso el tema de hoy. Dios tiene sentimientos. Dios tiene sentimientos. Vamos a ver por dónde empiezo. No vamos a hablar mucho, porque si yo empezar a hablar de todo, solo lo que ustedes dijeron, me llevo aquí todo el día predicando y ustedes dormidos y en la banca sola, porque algunos se irían. Luego dicen que un pastor llegó a una congregación y le dieron tarde el tiempo y dice que les preguntó a los hermanos, ¿hasta qué horas ustedes están aquí conmigo? Me van a seguir viendo. Y entonces uno de ellos, más salidito y todo, le dijo, hermano, usted predique todo el tiempo que quiera predicar, pero yo me voy a las 11. No vale la pena seguirle predicando a las bancas, así que por eso es que yo tengo que hablar el tiempo que ustedes estén despiertos, ustedes que estén atentos. Sentimientos. ¿Cuál es el tema? Solo la última parte. Dios también tiene sentimientos. Y a medio entendimos lo que son. Es lo que se siente, o cómo sentirse, o lo que se siente. Sentimientos. Dios tiene, voy a empezar por esos más fáciles. Dios tiene el sentimiento que se llama amor. Parece que dicen que es el sentimiento más poderoso. Lamentablemente los humanos lo distorsionamos. Fíjate que según los entendidos hay 3 tipos o 3 categorías de amor. ¿Sí? Amor ágape, amor filo y amor eros. ¿Cuál es el que nos gusta a nosotros? El amor eros. Del amor de Dios casi ni sabemos, el amor divino casi ni sabemos. Pero en Él, ahí está el amor. Nosotros en nuestra distorsión ya lo hemos ido afectando, pero como yo no vengo a hablar de ustedes ni de mí, vengo a hablar de Dios. Y voy a hablar de Dios y voy a hablar de la reacción que debemos tener nosotros ante esos sentimientos de Dios, porque ese es el objetivo de la predicación hoy. Hoy estamos hablando de que Dios, y fíjate que en este asunto, Dios no tiene amor. A ver si saben lo que es la respuesta correcta. Dios no tiene amor. Él es amor. Tener es tener un poquito, pero Él no, todo su ser está lleno de amor. Dios es amor. Y lo que voy a hacer en la mayoría de cosas en estos sentimientos de Dios es leer la Biblia. Vamos a leer 1 Juan, las cartas de Juan, allá al final del Nuevo Testamento, 1 Juan 4:8. 4:8. Solo un ratito, espero, y por eso estoy pidiendo que los creyentes se memoricen los libros de la Biblia para que rápidamente los encuentren. 1 Juan 4:8 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y allí dice puntualmente, Dios es, no dice que Dios tiene amor, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios es Él, y Dios en Él. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fíjate que aquí, si ya lo pudiéramos analizar el versículo, el texto, ya lleva implícito que ese Dios que es amor, Él también está esperando algo. Porque no es cierto, lo hago en pregunta, no es cierto que cuando usted ama, ¿qué es lo que espera?
¿Verdad que sí? ¿Y por qué no hacemos lo mismo con Dios? Vamos a ir más adelante. El versículo 16, allí mismo. Leímos el versículo 8. El 16, solo 8 versículos más. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Amén. ¿Cuántos creen en el amor de Dios que Él tiene para nosotros? Sí lo tiene. Y una vez más dice, Dios es, casi se repite textualmente el versículo que leímos anteriormente. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Estamos hablando, ya lo dijimos, Dios no tiene amor, Él es amor. No hay duda, tengo que ir aplicando un poco luego para ahorrar tiempo. No hay duda, esa es la verdad, Dios es amor. Pero el asunto es, ¿qué espera el que ama? ¿Qué espera el que ama? Pensemos en nosotros. ¿Qué espera una mujer que ama a su marido o viceversa? ¿Qué espera un marido que ama a su mujer? ¿Qué espera? ¿Qué espera un papá que ama a sus hijos? ¿Qué espera un hijo que ama a su papá? ¿Qué se espera? Reciprocidad. En este caso, el que ama espera que lo amen. En este caso estamos hablando que Dios es amor y que no hay duda alguna que Dios nos ama. ¿Cuántos pueden decir amén? De alguna manera Dios nos ama, de alguna manera Dios nos ama. ¿Pero qué espera? ¿Qué se espera? ¿Qué espera Dios? Él nos ama, sí nos ama, pero ¿qué espera? ¿Hemos entendido eso? ¿O solo hemos entendido la primera parte? ¿Cuál es la primera parte? Que Dios me ama. ¿Cuántos dicen Dios? Es que Dios me ama. Que Dios me ama. ¿Ha entendido lo que Él espera porque lo ama a usted? Yo me quedaría como la mayoría. Ojalá que los que no han hablado no hayan hablado por falta de entendimiento. Pero yo diría que tengo pena. Sabiendo que hay un Dios que me ama, lo ha manifestado de mil maneras, lo manifestó con que una de esas personas viniera a este mundo a morir. Manifestación del amor de Dios. ¿Pero qué espera? Que le amemos. ¿Lo amamos nosotros? No. Ya va a ver cuando hablamos de otras cosas que son sentimientos de Dios. No, no es cierto que a Dios lo cambiamos por cualquier cosita. Fíjense que los israelitas cambiaban a Dios, este Dios nuestro, creador de los cielos y la tierra, por un ídolo, por un Baal. Y nosotros hacemos lo mismo. Yo he llorado de tristeza cuando alguien ha dejado a Dios, por un hombre, o una mujer por un, sí, iba a decir por un hombre por un hombre, pero eso no se debe mencionar aquí. Lo cambiamos por un trabajito. ¿Qué piensan? Qué penoso. Pero luego le reclamamos que nos ame. Y por supuesto que Dios tiene varios tipos de amor. Yo lo he dicho cuando estoy hablando del amor de Dios, que ¿cuántos creen que Dios ama a las ranas? ¿Ah? No. ¿Cuántos creen que Dios ama a los zancudos? Sí, los ama, pero con un amor que no es el amor que nos tiene a nosotros. Nosotros somos la imagen de Él. Pero a nosotros, cuando no le amamos a Él, fíjense que esto es lindo, Mateo 22, 36, les pido ir a Mateo 22, 36. Estamos hablando de los sentimientos de Dios
y de nuestras reacciones a esos sentimientos. ¿Qué dice Mateo 22, 36? Hubo un jovencito que se acercó al Señor y le habló y le dijo: Maestro, así empieza el versículo, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y mire que aquí es donde yo creo que cuando leemos la Biblia no la leemos con entendimiento. Si nos preguntara a nosotros cuál es el gran mandamiento, y cuando estamos pensando en el gran mandamiento, ¿para qué es el gran mandamiento? ¿Para qué? Para que lo obedezcamos. ¿Y cuál es el primer mandamiento, el más grande de todos los mandamientos? Jesús le dijo: amarás, oiga bien, amarás al Señor tu Dios como con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esto es el primero y gran mandamiento. Él es amor, sí, amén, pero ¿qué espera de nosotros? Que lo amemos. ¿Cómo lo vamos a amar? Con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todo el ser. Proverbios 8:17, lo leo rápido. Proverbios 8:17 dice, y aquí está, este versículo es como el centro de esta división: ¿a quiénes en verdad ama Él? ¿Ah? Dice: yo amo a los que me aman. No, Él no dice que ama a todos. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. 8:17 de Proverbios. Yo amo. Dios es amor, amén. ¿Contentos de que Dios es amor? ¿Contentos de que Dios es amor? Seguro. ¿Y es real el amor de Dios? Sí. ¿Pero qué espera Él? Que nosotros le amemos a Él también. ¿Y cómo le vamos a amar? Uy, hermano, cuando yo pienso en eso, yo digo: no, yo no estoy amando al Señor ni con lo más mínimo. Amarlo con todo el corazón, amarlo con el alma. Ahí están las emociones y sentimientos. Y amarlo con pensamiento, con la mente. Todo el tiempo deberíamos andar pensando en que amamos al Señor. Número 1, diría, si fuera en orden, sin números. Número 2, Dios tiene el sentimiento de enojo y de ira. ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo? ¿Es bíblico? De este Dios nuestro. Se enoja este Dios. Tiene ira este Dios. Porque ¿saben la diferencia? Eso es como que una cosa va poco a poco. ¿Va? El enojo, ya estoy medio caliente, pero me viene la ira. Ese es el estallido del enojo. Y estoy preguntando, ¿realmente el sentimiento de enojo y de ira tiene Dios? La mayoría de ustedes no aceptan, pero es la verdad, no hay más. No hay más. Este Dios, y fíjense que este sentimiento de enojo y de ira fue muy común en el Antiguo Testamento. Al leer el Antiguo Testamento usted se va a dar cuenta cómo el Señor Jehová, mire, lo que está pasando en Israel hoy mismo es parte de los enojos de Dios. Es parte de los enojos de Dios. Y le va a seguir, a Israel le va a seguir esto que estamos ahorita viendo. No es el fin. Israel le viene porque Dios está enojado con él. Fíjate que el enojo de Dios para Israel, de este último enojo, ha durado más de 2000 años. Él se enojó cuando Israel no lo aceptó, no aceptó a Jesucristo. Y de ahí está el enojo. Y no se va a acabar hasta que en su segunda venida Israel lo reconozca. Pienso que no necesito leer muchas citas bíblicas para comprobar que Dios se enoja y hasta tiene ira. No necesito. ¿Cuántos aceptan así rápidamente que Dios se enoja? Se enoja. Mire, ¿qué dice Números capítulo 11, versículo 1? Números capítulo 11, versículo 1. Leo rápido para avanzar, porque hay unas cosas muy interesantes, más interesantes después.
Dice, y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídas. Si yo le quisiera preguntar por qué se enoja Dios, en este caso, ¿por qué se enojó Dios? ¿Ah? Por la murmuración. Se estaban quejando. En el desierto se estaban quejando. Y dice, y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad. Las cosas no estaban bien. ¿Y cuántos de nosotros hacemos eso cuando las cosas no están? Una enfermedad, un problema de familia, un problema de económico. Y empezamos a quejarnos. Y lo más triste es que no aceptamos que los culpables para esos problemas somos nosotros. Creemos que el Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué permite? Y como usted no está teniendo buena comunión con Él, no le contesta, ¿no? Porque yo le diría, por culpa tuya, hombre. Por culpa tuya. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídas del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira. Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del... ¿Se da cuenta? Eso es lo que vio Israel. Ventajosamente o tristemente nosotros no vemos esas cosas y por eso seguimos haciendo lo que hacemos. Si nosotros viéramos, comprendiéramos que Dios se puede enojar y que algo grave va a pasar. Primera Reyes 11:9. Una cita más. Voy volando según yo. Dice el Señor, y el Señor se enojó con Salomón. Dice que Salomón fue uno de los reyes más famosos, pero dice que el Señor se enojó con Salomón. ¿Y por qué? Por su corazón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. ¿Por qué se enojó el Señor Jehová con Salomón? Porque su corazón se había apartado de Él, se había apartado de Dios. Si yo quisiera ir aplicando todas estas cosas, ¿cuántos nosotros nos hemos apartado de Dios en algún momento? Por favor. Y solo de gracias porque Él no se ha enojado tanto. Solo medio lo apartó y dijo, ay, te voy a dejar que te lleve el demonio. Y ahí está usted. En el caso de Salomón, que había sido un hombre especial, se apartó y dice que él se enojó. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo también se enojó? ¿Ah? Menciónenme un caso donde se enojó. En el templo, ¿recuerdan eso? Él entró al templo y ¿qué había en el templo? Ventas de todo tipo ahí. Habían vendedores y compradores. Ahí vendían. ¿Ah? No, de cómo son de vivos ustedes, de inteligentes. Ahí habían pupusas. Más acá habían panes con gallina. Más acá había un montón de ventas en el culto. ¿Y qué hizo? Fíjate que yo cuando, en ese momento, si alguien se le hubiera puesto cerca del Señor, quizás lo voltea a saber para dónde, porque dice que empezó a agarrar las mesas, las sillas y por allá. ¿Creen que andaba un poquito molesto el Señor ahí? ¿Y por qué estaba molesto? Porque su casa la habían hecho. ¿Se enojará Dios con nosotros? ¿Cuántas veces los cultos los hacemos para ir a platicar? Yo aquí no sé qué haría, pero algunas veces me han dado informes. Ahí estaba un fulano chateando aquí en el culto. Esto no es para chatear, hombre. Es para oír palabra de Dios. Cuando menos aguántese para llegar a la casa. También se enoja el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que se enoja el Espíritu Santo? Por supuesto que el Espíritu Santo es más pasivo en alguna manera, pero le vienen sus enojos. ¿Cuántos de ustedes creen que se enojó un poquito con Ananías y Zafira? ¿Cuántos conocen esa historia? ¿Quién es Ananías y Zafira? Un matrimonio que querían engañar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se calentó, se enojó.
¿Y qué les hizo? Quitarle la vida, qué terrible. No, hombre, no entristezcamos al Espíritu Santo para empezar, porque después de triste puede hacer que se enoje, y un enojo del Espíritu Santo es grave. Se enoja Dios, pero el asunto es, ¿por qué se enoja Dios? ¿Es injusto el enojo de Dios? Y el asunto va más allá. ¿Qué estamos haciendo nosotros que merezca que Dios se enoje? ¿Qué está haciendo usted? ¿Lo que está haciendo usted puede enojar a Dios? ¿Qué dicen? Si pura misericordia, hermanos. ¿Cuántos dicen, aceptan eso? Yo hago cosas que él debería estar caliente conmigo y me da más oportunidad. Yo no sé si es bueno. ¿Está bien? Voy volando rápido porque solo voy a compartir 2 sentimientos más de Dios. Dios tiene el sentimiento de alegría. ¿Cuántos creen que Dios se alegra? ¿Ah? ¿Cuántos creen que Dios se alegra? ¿Saben qué es alegría, verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado alegres? Porque aquí no los veo alegres. Pero ¿cuántos alguna vez han estado alegres? ¿Qué se siente cuando uno está alegre? ¿Qué hace? Porque ahí vienen las emociones. ¿Qué hace cuando uno está alegre? Sonríe, canta, se mueve, salta, porque uno está alegre. Pero ahora estamos hablando de Dios. Decir verdad, este aspecto a mí me trajo curiosidad porque estaba indagando los sentimientos de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Se alegra Dios? Decir verdad, no hay muchas citas bíblicas que literalmente digan que Dios ha estado alegre. No hay muchas citas bíblicas. Pero sí hay muchísimos casos donde se ve el regocijo de Dios por algo. Fíjate que cita solo me encontré una y me sorprendió la cita que encontré sobre la alegría de Dios. Sofonías, y es uno de los profetas menores. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Espero que me aguanten porque hay un último sentimiento de Dios. Dice Sofonías 3, 17. ¿Lo tienen? Buscarlo pues. Dice, vaya ya pues, entonces. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Y mire cómo sigue. ¿Qué dice? Se gozará sobre ti. Y casi hay como una repetición, pero es que hay diferencia entre gozar y alegría, porque ya aparecen como 2 vocablos. Dice, se gozará sobre ti con alegría. Me parece que el gozará está adentro y la alegría sale más por fuera, es más emocional. Dice, con alegría. Callará de amor. ¿Qué sigue? Se regocijará sobre ti con cánticos. Me sorprendió, hermanos, entender que Dios canta. ¿Cuántos dicen amén que Dios canta? Yo les invito que de aquí en adelante, cuando estemos aquí o a donde quiera que usted cante, cante con alegría, porque también nuestro Dios canta. Aunque yo cuando los escucho cantar a ustedes casi parecen que están en una velación de pobre, que me da tristeza. ¿Por qué querrán llorar estos creyentes? Digo yo. Pero yo les dije que habían más demostraciones. Y hay cosas que a mí me sorprenden cuando las quiero entender. El caso de Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Cuando Dios está alegre, contento, Él hace cosas increíbles. El pasaje, eso es lo que dice, y lo voy a citar como está escrito. Dice que andando el Señor en el tiempo, se encontró a Satanás. El Señor Jehová se encuentra a Satanás. ¿Y qué es lo primero que le dice? Si hay más, cuando usted anda contento por algo y encuentra a un amigo o alguien, ¿qué es lo primero que le cuenta?
el motivo de su alegría. ¿Por qué anda contento? Y el Señor Jehová se encuentra con Satanás, ¿y qué es lo que le dice? ¿Sabes que hay un hombre? ¿Has considerado a mi siervo temeroso? Me ama. Esa es una expresión de la alegría de Dios por alguien. ¿Ah? Él andaba tan contento, tan emocionado, que había encontrado un hombre que lo amara de todo corazón. Y ahí sigue el diálogo que ustedes ya conocen. Pero lo que yo quiero ahora es manifestar, comprobar que este Dios nuestro es un Dios que se alegra. En el caso de David, ¿recuerdan a David? Ese pasaje me agrada porque está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo. Dice, me he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Él andaba emocionado de haber encontrado un hombre que lo amara. Pero el asunto es, ¿cómo está el corazón de Dios en relación a mí y a usted? Pensá, ¿estará contento Él? Así. ¿Cuántos están pensando en eso? Pregúntese, ¿estaré haciendo yo algo para tenerlo contento a Él? ¿O casi todo lo que yo hago es para que Él ande? ¿Para qué cría este hombre? ¿Hay contestación? No me la diga a mí, hágalo usted. Y trate de corregir. Si en esto usted encuentra que... No, si la mayoría de cosas que yo hago... ¿Cómo hablo? Porque fíjate que las palabras de nosotros... ¿Qué hago? ¿A dónde ando? ¿A dónde voy? Yo por eso les digo que no anden creyendo que el Espíritu Santo anda conmigo, porque hay lugares donde el Espíritu Santo no puede entrar donde entramos nosotros. Nosotros no atinamos a donde entramos. Yo no sé si ustedes están enojados conmigo o contentos conmigo por lo que estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo es para nuestra edificación. ¿Está bien? ¿Cuántos nos vamos a proponer tener contento el corazón de Dios de aquí en adelante? ¿Ah? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Si usted no alegra el corazón de Dios, se lo va a llevar la trampa. La única esperanza nuestra es tener contento el corazón de Dios. Y finalmente, creo que tengo tiempo si voy rápido. Esto les va a gustar, a todos les va a gustar, a algunos más que a otros. Dios tiene el sentimiento de celos. Dicho de otro modo, Dios es celoso. ¿Cuántos están contentos de que Dios sea celoso? No saben lo que me están diciendo. ¿Cuántos están contentos de que Dios sea celoso? No saben lo que me está diciendo. ¿Qué pasa cuando hay celo en la pareja? ¿Es bueno eso? En esos celos uno de los dos puede amanecer muerto. Porque uno no sabe qué puede pasar cuando hay celos. Pero este asunto, Dios tiene celos. Y por supuesto que los celos de nosotros algunas veces son enfermos. Porque hay gente que tiene celos de... Hay alguien que no puede estar acariciando un perro, un hombre que esté acariciando un perro y lo está sobando. Ay, mi perrito. Y la mujer lo ve. Ay, desgraciado, infeliz, mira cómo querés a ese perro y a mí no me... Celo enfermo, celo tonto. Deje que quiera al perro y porque así la va a querer a usted. Éxodo 25, ¿qué dice? Fíjate que este asunto del celo en Dios es puntual.
No hay de que estudiar exégesis, no. No hay que estudiar hermenéutica, no. Está claro, dice Éxodo 25. No te inclinarás a ellas. ¿Quiénes son ellas? Imágenes, ídolos, todo aquello. Ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte. ¿Y qué dice? Sin duda alguna, celoso. Y mire, cuando él tiene celo, mire lo que hace. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que han puesto a otro Dios en lugar mío. Allí nomás cerquita, Éxodo 34:14. Éxodo 34:14. Ya. Y ojalá que no me esté diciendo amén o ya el que no anda ni Biblia. No anda Biblia. Ya, hable lo que quiere, pero yo no ando Biblia. Éxodo 34:14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, oiga hermano, ¿cómo leyó en su Biblia? ¿Cómo se llama Dios? Ese es su nombre, dice. No me llamen Dios, yo soy, así me llamo, celoso. Dios celoso es. No hay duda, así está escrito, así es. Dios es un Dios celoso. Él demanda ser el único, Él demanda ser exclusivo. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Fíjate que hablando de Israel, este asunto del celo de Dios con Israel queda en términos, para que no haya ninguna duda, ninguna falsa interpretación, él compara o se compara al Señor Jehová con el esposo y a Israel lo compara con la esposa, para que no haya duda de qué está hablando. E Israel provocó a celo a Dios a cada rato, porque Israel no podía ver un ídolo que allí iba detrás. Fíjate que, por ejemplo, el caso de Elías, que la gente, los lectores de la Biblia casi nunca entendemos, cuando estamos hablando del caso de Elías estamos hablando de Israel, del pueblo de Dios. Los que tenían esos ídolos era el rey de Israel, porque Israel a cada rato andaba comprando todos los dioses que habían en su vecindad. Y por eso a Israel le iba mal. Cada vez que él se iba tras los dioses, le iba mal. Y por supuesto que si queremos ser honestos, lo mismo nos va a nosotros. Desde que el Señor califica a Israel como que si fuera una muchacha alegre, que no puede ver un hombre por allá así, galán, así. Bueno, ni tan galán, porque ves que las mujeres no tienen ni gusto. Las mujeres no tienen gusto, hombre. Y entonces, y ahí van, como que fuera una muchacha alegre, coscolina, peperecha, no sé qué otra, ayúdenme diciendo otras cosas a ustedes. Pero ustedes están contentos porque estoy hablando ¿de quién? De Israel. Pero lo mismo o peor somos nosotros. Un montón de dioses que nos tienen y nos gusta seguir a los otros dioses por cosas que no son ni válidas, olvidando que Dios es celoso. Y nosotros deberíamos de orar, Señor, solo manténgase celoso, pero que no se encienda su ira, porque si enciende su ira, ¿qué cree que? Lo primero que hace un hombre celoso es irse. Un hombre sabio, honesto y bueno, cuando ve que la señora anda con otras alegrías,
lo que hace es, y eso es lo que hace nuestro Dios con nosotros. Él ve que yo ando detrás de la señora Santana. ¿Qué cree que hace Él? No, y nosotros por cualquier tonterita y vamos siguiendo. Que ahí viene la fiesta, Julia, y es que viene, ¿cómo se llama esa rueda que es bien grandota? Que no me digan que no saben si hayan andado, hombre. Es que no, dice, a mí me gusta cuando se eleva esa cosa y el fustán así rojo se me queda en el aire allá, me gusta eso cuando... Y no hablemos de los otros dioses que nos tienen atrapados, los centavos, el dinero. Y otras cosas que son dioses que los seguimos. Pero Él dice, yo soy el único Dios de ustedes. Yo soy celoso. Quiero que su amor sea para mí. Que su atención sea para mí. ¿Y merece eso nuestro Dios? ¿Estamos contentos de que nuestro Dios tenga sentimientos? ¿Qué vamos a hacer con esos sentimientos de Dios? Cuidarlo, agradarlo para que esos sentimientos, los de enojo no se enoje. Eso es terrible, eso es bien importante cuando alguien quiere agradar a alguien. Alguien quiere agradar, me explico eso con eso, eso es bien fácil. Usted quiere agradar a Dios, es fácil agradar a Dios. Él y sus cosas van a ser lo primero. Él y sus cosas van a ser, y cuando lo agradamos, Él está presto para bendecir. Ese es nuestro Dios. Vamos a dar una ofrenda de palmas.